Bueno, bienvenidos amigos a este episodio de Mira la Historia. En, en esta ocasión me encuentro en compañía del doctor Gonzalo Pulido, distinguido médico e historiador venezolano, quien nos va a hablar de su más reciente libro que versa sobre sus hallazgos en el campo de batalla y en documentos históricos de gran importancia sobre algunos aspectos de carácter histórico en relación con la batalla de Carabobo. ¿Cómo está, doctor Pulido? Hola José, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente de Miami para Caracas. Perfecto. En primer lugar, quería hacer referencia a que esta obra de la batalla de Carabobo no es una narración épica, tampoco es una novela histórica, es un ensayo que está basado en la tesis de maestría de Historia de Venezuela que culminé en el año de 2012 y que me llevó 12 años en terminarla. ¿Qué título tiene la obra? La obra tiene el título de Carabobo al Cerro de la Mona. Es un título particular y suena extraño, pero es importante. La idea del título es llevar a la gente, a los que conocen o han oído de la batalla de Carabobo, para que la gente vaya hacia el terreno que realmente fue donde se sucedieron los hechos en 1821, que es un pequeño terreno de más o menos 600 metros por 150 metros, aledaño a la sabana de Carabobo. O sea que la batalla no fue realmente en la sabana de Carabobo, sino un pequeño terreno que se denominaba en aquella época el Cerro de la Mona, y que en esa época estaba atravesado por una pica, que era lo que comúnmente había, no habían caminos sino picas, y que lo transcurría de norte a sur y se denominaba la pica de la Mona. Por eso es que todo el mundo sabe cuando hablan de la pica de la Mona, pero no lo ubican. Entonces, la idea cuando se habla de que Páez a salir a la pica de la Mona es al norte del Cerro de la Mona, que es la salida de la pica de la Mona. ¿Cuáles son los errores más comunes en la historia tradicional de la batalla de Carabobo que tú descubriste a través de tus investigaciones que resultaron diferentes? ¿Y qué aporta tu libro o tus investigaciones al conocimiento de la historia de esta batalla desde diferentes ángulos? Bueno, hay muchos aspectos porque todo comenzó por, este, yo tengo un hobby que es el modelismo estático, que es hacer recreaciones de batallas en maquetas, y me dio por hacer una maqueta de la batalla de Carabobo, y entonces comencé a aprender las técnicas de dibujo, de pintado de esas figuras, que eran figuras de 2 centímetros, y entonces tomé las fotos en el salón elíptico, me fui al campo de Carabobo para ver el campo de batalla y empecé a investigar para ver qué uniformes tenían el día de la batalla. Y la sorpresa se me empezó a manifestar en la medida que leía a diferentes autores, porque no había descripciones de uniformes, o sea que nadie narraba cómo iban vestidos, qué armas tenían, y en la medida que fui contrastando las obras de diferentes autores con las de otros autores y con los documentos oficiales, me di cuenta de que había diferentes versiones de la batalla. Me parecía extraño porque después de 200 años no hubiera como que uniformidad de criterio ni de narrativa acerca de la batalla de Carabobo, y entonces eso me motivó a hacer una maestría de Historia de Venezuela para poder aprender a estudiar la historia, la forma de documentarla y de investigarla. Una de las cosas que más me llamó la atención, porque cambia o cambió por completo la percepción que yo tengo de mis clases de historia, es la duración de la batalla. ¿Cuánto duró la batalla? La batalla en sí realmente duró 20 minutos a 30 minutos. Aparte de que eso es lo que dicen algunos soldados que fueron testigos, porque esta historia está narrada diferente, o sea, esta investigación es diferente a la que han hecho los historiadores o la historiografía durante estos 200 años, porque está hecha en base a 4 elementos fundamentales, sobre todo porque se toma la New
Military History, que es una metodología de estudio nueva para el estudio de las batallas, que es lo que se está empleando en varios países ahora, y ha resultado interesante porque le da un vuelco a las batallas que se han estudiado, sobre todo las nuestras, porque se estudia en base al terreno, la táctica de la época, el testigo como ángulo de visión, que es muy importante, y la documentación de la época como actos locucionarios. Entonces, esos 4 elementos juntos me dieron una batalla radicalmente diferente a la escrita por la historiografía nuestra. Y si tú a un joven venezolano tuvieras que narrarle esa batalla de media hora en unos cuantos minutos, brevemente, ¿qué podrías resumirnos de lo que pasó ese día en esa pica de la Mona en el campo de Carabobo? Mira, sí se puede hacer un resumen, pero primero habría que hacer unas acotaciones, sobre todo en base a lo que me parece a mí que es la falla de la historiografía, porque si no se entiende eso, igual pueden leer cualquier libro y no van a entender. Lo más importante, hay 2 elementos importantes para poder entender la batalla, la nuestra, la batalla de Carabobo. El primer elemento que me llamó la atención y curiosamente no había en la historiografía ninguna acercamiento acerca de la batalla, de la primera batalla de Carabobo con la segunda batalla de Carabobo. Hay que tener en cuenta que Bolívar peleó 2 batallas de Carabobo en el mismo terreno, en sitios contrapuestos. Una en 28 de mayo de 1814 y la otra el 24 de junio de 1821. Y entonces, lo importante de esto, de cotejar y de estudiar el hecho de que Bolívar peleó en el mismo terreno 2 veces, es que para la segunda batalla él conocía perfectamente 7 años antes las entradas o las vías de entrada a la sabana. Y eso le permitió programar desde el punto de vista militar, organizar el ejército 9 días antes en San Carlos para tener las vías de aproximación y nombrar a los cabezas de división, que son los que van a penetrar al campo. La otra es que la historiografía, parece mentira, pero uno de los elementos más importantes es que en 200 años, y a pesar de que los que han escrito de la batalla de Carabobo han sido militares, no han tomado en cuenta la táctica de la época, y en aquella época se peleaba de una forma particular porque había un elemento de combate que era los fusiles de chispa, que no tenían ranuras oficialmente, eran fusiles de ánima lisa, entonces son armas que eran de difícil carga porque tenían que cargarlo. Primero tenían que tener dientes los soldados, no podían ser desdentados. Y segundo, para poder romper el paquete de la bala, tenían que colocar pólvora en la cazoleta, después cerrarla, pasar la bala con pólvora a través de la boca del fusil y con una baqueta empujarlo en el fondo, volver a colocar la baqueta en el fusil y disparar. Te quería corregir algo que en la obra de Carabobo al Cerro de la Mona, si lo has leído, te vas a dar cuenta que no hablo de patriotas ni de realistas, sino de colombianos y españoles, porque después del armisticio con Morillo y después de 1819, el 17 de diciembre, Bolívar crea Colombia como república. Lo que pasa es que nos acostumbramos a hablar de Gran Colombia para diferenciarla de Colombia, la actual, pero es la República de Colombia. Entonces era oficialmente después del armisticio y así se firmó, España contra Colombia. Entonces no hablo de patriotas contra realistas. Con respecto a la táctica es importante porque en la época de 1750 hasta 1821 había una forma de combatir, los ejércitos se disponían en el campo de batalla a lo largo en línea con tres individuos, uno hincado, uno de pie y otro que cargaba el arma detrás. Entonces estos eran los individuos que hacían fuego. Y los otros se disponían en columnas, un frente de 12 hombres
o de 24 hombres, pero atrás venían todo el batallón, es decir, a veces eso eran como unas columnas de 60, de 100 metros, porque iban un frente de 12 hombres, pero iban 700 hombres hacia atrás, y los que veían combate realmente eran los 12 primeros y los subsiguientes, de manera que podían haber unos individuos en el mismo campo de batalla, pero a 100 metros atrás, y solamente oían gritos y los disparos, pero no sabían qué estaba pasando enfrente. Entonces, para la época de la batalla de Carabobo, había una táctica que se empleaba, que era la que empleaba el ejército español desde 1808 oficialmente, que era la disposición de los batallones en orden mixto, es decir, una línea para fuego, donde se le da prioridad era al fuego, y una línea en columnas que estaban a los lados que servían para cubrir los costados y para darle fuerza a la hora del ataque a la bayoneta en columna. Porque, ¿qué pasaba? Cuando se hacían las confrontaciones en estos casos, era una línea frente a otra línea con una separación de 15 metros disparando, porque ahí no había puntería, sino eran los disparos en masa. Entonces disparaba un batallón completo y después disparaba el enemigo. Entonces los que caían y cargaba cada uno. Entonces disparaban enfrente, el otro enfrente, volvían a cargar, disparaba uno. ¿Alguna idea de cuál era eso más el o menos, tiempo de recarga? Más o menos, sí. Aquí se comprobó que en buenas manos, sobre todo en los ingleses, que eran los que tenían experiencia por lo de las guerras napoleónicas, ellos hacían una carga de máximo hasta 3 disparos por minuto por lo dificultoso que era hacer el disparo, pues. Entonces, en Carabobo, los ingleses que tuvieron un protagonismo durante 20, 30 minutos, porque estuvieron enfrentados al batallón Burgos en línea, enfrente cada uno, ellos iban con 60 cartuchos cada uno. Y las balas en esa época eran balas de A18. No existía para esa época los milímetros como actualmente. Después de 1855 es que se le da a las balas, se cataloga como milímetro. En cambio, en esa época se hablaba de balas de 14, 16, 18, 19 y 20, porque se hacía era con un molde, entonces una libra de plomo se ponía en el molde y el número de balitas que diera de peloticas redondas era lo que daba el calibre. Si el molde era grande, entonces las balas eran de a 16, porque eran 16 balas por una libra de plomo. Si eran 20 balas por una libra de plomo, era el calibre de A16, de manera que todos esos calibres cabían dentro de todas las armas, porque siempre al llevar papel o los rifles que tenían estrías tenían que ir con una especie de tela y llevaban grasa para poder meterlos y que hubiera presión. ¿Cuál es el rango de esos fusiles? Más o menos, oye, 300 metros, 380 y pico metros. Pero ya a esa distancia no había puntería, no tenían puntería. Más o menos se considera que 60, 70 metros había algo puntería. ¿De daño orgánico? Era importante porque era una bala que no atravesaba, porque eran grandes. Estamos hablando de 2 centímetros casi de superficie. Y entonces pegaban muy duro. Y lo que el efecto de la fuerza hacía mucho daño en el miembro, pues. Entonces había hematoma, había muchas lesiones y en esa época pues no había antibióticos, si había una fractura y era expuesta, probablemente el individuo le tenían que hacer una amputación en el campo de batalla y eso, porque terminaba en una gangrena. Pero eran muy lesivas, generalmente si no hacían otros daños las dejaban en el cuerpo. Aparte de esos batallones, el Burgos y de la Legión Británica, esos eran, todo el batallón de la Legión Británica era íntegramente británico. No, era íntegramente británico. El ejército colombiano, dirigido por Bolívar, para la batalla tenía cerca de 7.500 hombres. Y el ejército español, dirigido por La Torre, tenía cerca de 4.200 y tantos.
¿Alguna idea de la comparación en cañones, mosquetes, Los caballería? españoles llevaban dos cañones, dos piezas de cañones de A4, que también como las armas de los fusiles tenían un calibre específico. Había cañones de A4, cañones de A8, cañones de A12, que se referían al peso que tenía cada bala. Si era de A4 era una bala de 4 libras, si era de A8 era una bala de 8 libras, y de 12 era una bala de 12 libras. Y el que estuvo en Carabobo eran dos cañones de A4, que eran los que se prestaban más al manejo en el terreno y a los caminos que había en la época, porque en esa época no habían carreteras, lo que habían eran picas y caminos o tipo trocha, que lo que se permitía era un camino, un cañón de A4, porque era el que se transportaba más fácilmente a los campos de batalla. Y tenía un alcance de 700 metros más o menos el disparo, y había que volverlo a poner en su sitio después del disparo, porque el golpe lo movía del sitio. Entonces había que volverlo a poner Media a hora de cargarlo. batalla no da como mucho tiempo para desplegar muchos componentes por separado. ¿Cuál, en base a tus estudios, fue el arma que más resolvió la batalla? ¿Fue la caballería, fue la infantería o la artillería? Curiosamente, la historiografía le ha dado mucho mérito a la caballería de Páez, y todo el mundo habla de la caballería de Páez y eso. Y resulta que la caballería de Páez no tuvo acción casi en Carabobo. Lo dice el mismo Páez en su autobiografía. Muy pocos. Lo que realmente la caballería de Páez tuvo acción y llevó buena parte del combate, porque de 10 ayudantes de campo que tenía de su guardia de honor, 8 fueron heridos o muertos, entre esos el teniente Pedro Camejo. O sea que tuvo un enfrentamiento directo contra el ejército español. Y los demás, realmente de la caballería de Páez combatió 500, que era la Guardia de Honor y el Estado Mayor de Páez. Los demás estaban detrás de la quebrada de Carabobo y fueron entrando por piquetes después que la batalla pasó del Cerro de la Mona a la sabana en el repliegue español. Cuéntanos un poquito del famoso Huelvancaras de Páez. ¿En qué momento se presenta? Si se presentó, ¿cuáles eran los elementos básicos de esa anécdota o esa reseña de la batalla, el Huelvancaras de Páez? Bueno, el vuelo en Caras de Páez era una especie de táctica empleada por los llaneros. Eso es saboteo. Me están buscando. Están oyendo. Cuéntanos. En Carabobo no hubo vuelvan caras. Eso era más que todo en llanos amplios, donde la caballería se disponía en cuerpos pequeños, piquetes de 20 hombres, que iban, primero iban en línea y después se dividían en piquetes de a 20 hombres, y al mando de cada uno de estos tenientes conocidos de Páez. Y en un momento de la batalla, ellos hacían el famoso vuelvan caras, que era hacer una especie de repliegue, de manera que alejaran la caballería de la infantería y tenerla ellos un poco lejos del campo de batalla. Eso se llamaba cargas alternejal. Ese es el nombre que le daban en la época, cargas alternejal. Y así fue que se peleó en las Queseras del Medio, Mucuritas y esas batallas donde la caballería jugó un papel importante. Y lo más importante de la carga de los colombianos o de los llaneros en sí era que los llaneros cargaban de una forma muy diferente y muy típica y propia del venezolano. Por eso es que fue tan famoso, porque los españoles, cuando vinieron, los húsares de Fernando VII y la caballería de Morillo, tenían una táctica específica que tenía unos movimientos predefinidos antes para cargar a la lanza, ¿no? En cambio, los llaneros no tenían ningún movimiento predefinido para cargar a la lanza, aparte que la lanza de los llaneros nuestros era de 3 a 4 metros y la de los españoles era de 2 metros 80 y pico. Lo importante de conocer en la táctica de los colombianos era que los llaneros se volteaban en el caballo como si estuvieran haciendo la forma de colear el ganado, o sea, se tumbaban de lado en la silla y acostaban la lanza, de manera que ellos veían por un lado la punta de la lanza
acostados en el caballo, como cuando ellos coleaban. Es la misma forma del coleo actual. Entonces, cuando se enfrentaban al español en principio, el español no veía a quién iba a lancear, porque el tipo estaba cubierto de lado, no tenía blanco. Arriba del caballo. Lo único que tenía era la lanza que le venía de frente. Y por eso tenían tanta ventaja y letalidad. Y por eso fueron famosos y en el sur, en Ayacucho, en Pichincha, sobre todo en Pichincha, que se peleó puras armas blancas, los llaneros hicieron desastre porque los españoles allá en el sur no peleaban igual que los nuestros. Y esa forma de cargar era muy particular y no lo veían, no tenían a quién matar. Volviendo a la batalla de Carabobo, en secuencia, ¿qué nos puedes describir de qué pasó en esa media hora que tan rápidamente el ejército español decidió que la batalla estaba perdida? ¿Qué pasó en esos media hora? ¿Cómo comienzan las acciones? Bueno, después que Bolívar llega a Buenavista, que es donde él almuerza a las 9 de la mañana, porque en aquella época se almorzaba a las 9 de la mañana, y ahorita nosotros estamos acostumbrados a almorzar es al mediodía, por eso es que no cuadra cuando la gente, pero esos son los actos locucionarios en los documentos, los almuerzos para ellos, en aquella época era las 9 de la mañana, entonces para nosotros es a la 1, qué sé yo. Ellos almuerzan a las 9 de la mañana y él se da cuenta durante 15 minutos cómo está desplegado el ejército realista en el Camino Real y tiene descubierto el Cerro de la Mona. Pero Bolívar ya sabía porque la primera batalla de Carabobo se dio y se ganó exactamente en el Cerro de la Mona. Entonces Bolívar tenía ya dispuesto el dispositivo 9 días antes para hacer una entrada por 3 sitios diferentes en la sabana, que es lo que la historiografía no ha tomado en cuenta. Eso está en los documentos reflejados, en algunas biografías, en los documentos de los testigos. Hasta el año de 1970 se tenía que la batalla de Carabobo se había dado desde el punto de vista militar con el nombre de orden oblicuo de circunstancias, batalla de flanco, etcétera. Y resulta que la batalla que se dio en Carabobo no es ninguna de esas tácticas, sino una batalla clásica de ala napoleónica donde había 2 alas bien definidas con ejército de a pie y ejército de caballería y una por el medio, una división por el medio que servía de pivote para ayudar tanto a la ala derecha o a la ala izquierda si lo necesitaba, o cargar por el medio, que fue lo que hizo la división de Cedeño, que cargó por el medio, y es la que rompe el dispositivo español en el Cerro de la Mona. Y eso no está recogido en la historiografía por algo particular que yo lo desgloso bien en el libro de la Carabobo al Cerro de la Mona, porque se fueron sucediendo una serie de hechos que llegaron a la conclusión, me llevaron a la conclusión de que en esa época, después de 1817, en Venezuela, el ejército funcionaba el Estado Mayor. Hasta esa época no había Estado Mayor como tal, reglamentado. Y el ejército reglamentó el Estado Mayor por el manual de Thibaut. Entonces, todos los batallones, todas las divisiones tenían, y el Estado Mayor tenía que hacer un documento donde debía cumplir una serie de acápites, en este caso eran 18, acerca de la batalla. Entonces, lo curioso es que la segunda división no tuvo la gente que tuvo que cumplir con el registro del Estado Mayor de los batallones y ni el jefe de Estado Mayor de cada división, porque fueron enviados por Bolívar, el coronel Rangel, hacia Puerto Cabello a perseguir esa misma noche a los españoles. El comandante del batallón Tiradores, Tomás de Heras, fue enviado para San Felipe para atacar a Tello, para que no fuera hacia Valencia, y de manera que el que queda en el campo, custodiando el campo, que es el capitán Andrés María Álvarez, lo hieren esa noche a las 9 de la noche, que hay un enfrentamiento otra vez en el campo de batalla, que eso no lo recoge la historiografía, y resulta que al día siguiente que se hace el primer parte, no hay realmente noción o no hay participación de la segunda división oficialmente, porque los encargados de hacer el parte de batalla no estaban. Entonces eso también trae
un pleito en Caracas en octubre entre el coronel Vázquez, que era el jefe de la Guardia de Honor de Páez, contra Aramendi, que era el que comandaba el Batallón Sagrado, que tuvo una participación importante y era de la segunda división. Entonces Aramendi le reclama a Vázquez por qué lo sacaron y no le dieron el crédito que merecía la segunda división, sobre todo el Batallón Sagrado que él mandaba. Y eso llevó a terminar hasta un combate, un pleito entre los dos a espadas que, por cierto, lesiona a Aramendi con un sablazo de Vázquez. La batalla de Carabobo comienza, según el parte del mariscal Latorre, a las 11:45 de la mañana. A las 11:45 se rompen los fuegos. Es decir, el batallón Burgos, comandado personalmente por Latorre, llega al Cerro de la Mona, que es el pequeño espacio de ese terreno. Entre las 7 y las 8 de la mañana, el ejército colombiano, mandado por el Libertador, que venía desde la sabana de Taguanes, de marcha desde las 4:30 de la mañana, porque en aquella época el ejército tocaba diana a las 3 de la mañana y cada 15 minutos había un toque de corneta para que el ejército, los soldados supieran que se les acercaba. Son 5 toques de corneta, de manera que a las 4:30 ya el ejército estaba avanzando. Avanza por el camino de los Cerros de las Hermanas y entre las 7 y las 8 de la mañana llega al Cerro de Buenavista. El Cerro de Buenavista es un cerro pequeño en la zona más alta del cerro, de la llanura de Taguanes, y realmente es un espacio pequeño que no permitía sino que estuviera Bolívar, sus jefes de división y algunos del Estado Mayor de Bolívar, porque no había espacio para tropa en ese espacio. Entre las 7 y las 8 de la mañana de aquel 24 de junio de 1821, el Libertador llega al Cerro de Buenavista. El Cerro de Buenavista está como a 200 metros fuera del Camino Real y es una pequeña elevación que permite una reunión de unos 20 soldados, y Bolívar se reunió en el Cerro Buenavista con el Estado Mayor y con los jefes divisionarios y uno que otro edecanes. Ahí ellos toman el almuerzo, que en aquella época se denominaba almuerzo esa comida que se hacía a las 9 de la mañana, a diferencia de la nuestra. Pues. Bolívar observa durante 15 minutos el frente, que es el oeste, o sea, el frente del Cerro Buenavista es el oeste de la llanura de Carabobo, y ahí se disponía el ejército español a lo largo del Camino Real. Ahí estaban dispuestos 6 batallones de infantería y 3 regimientos de caballería españoles. El Libertador se da cuenta de que el cerro de la Mona, que está en un costado, en el costado este de la sabana de Carabobo, no está custodiado. Y como él, 7 años atrás, el 18 de mayo, de 1814, peleó contra el capitán general Juan Manuel Cajigal la primera batalla de Carabobo, él sabía por dónde habían entrado los españoles en esa época, que era porque Bolívar en la batalla de Carabobo de 1821 va a estar en el lado contrario de la que él peleó contra Cajigal, de manera que él sabía por dónde eran las entradas del campo de batalla. Eso le permite, esa visión de Bolívar en el Cerro de Buenavista, disponer el avance de las divisiones por el Camino Real. Al llegar a la quebrada del Hoyito, Bolívar dispone que la tercera división, que era la retaguardia, avanzara por la derecha del camino, prácticamente hacia el Camino Real, lo que hace que los exploradores del mariscal Latorre, del ejército español, crean que el ejército va a avanzar por una pica que no es el Camino Real, sino que está detrás y va a llegar por la vía del Pavo atrás. De manera que Latorre, que está esperando al ejército colombiano detrás de la sabana de Carabobo, hace un movimiento hacia donde está el batallón infante en la vía del Pavo, en el Hoyito, porque él piensa que Bolívar le va a hacer la sorpresa de caer por ahí. Y resulta que por el centro, entre el Cerro Cajovita y Cayetana, está
avanzando por orden de Bolívar, la primera división al mando de Páez, seguida de la división de Cedeño. Ese movimiento no lo percibe en unos 5 o 10 minutos primero el ejército español, porque está tapado por el ángulo de visión de la torre, no puede ver el movimiento de Páez. Cuando 10 minutos aproximadamente, los que hemos caminado el terreno, por eso tenemos propiedad para decir cuánto tiempo puede haber tardado en hacer presencia física desde visual, desde el lado español. Cuando el ejército español se da cuenta de que aparece Páez por otra vía, entonces le avisan a la torre la vía que está apareciendo el ejército, porque la división Plaza todavía no termina de aparecer por donde ellos la esperaban. Entonces, eso obliga a la torre a cambiar el dispositivo táctico. De manera que el batallón Burgos, que está a retaguardia, ahora va a ser el batallón que va a dar el frente de batalla hacia el Cerro de la Mona. Entonces, tomando en cuenta y que se ven ya el avance de la división de Páez, la batería de cañones de A4 que está más o menos en la quebrada de Carabobo, en el sur, no donde se va a dar en el Cerro de la Mona, sino en el sur, no en el oeste de la Sabana, ahí es donde está la artillería montada, empiezan a disparar a la división de Páez. Y según los testigos de la época, más o menos 10 hombres de cada batallón, eran 2 batallones, fueron heridos o muertos en el sitio del paso ese. Ahí hace que Oleari haga cambiar de dirección a la primera división hacia un cerro elevado que se denomina el Cerro de la Centella, que es un lugar desde el punto de vista difícil para caballería porque es montaña y tiene que ir los zapadores, que eran más o menos los que abren terreno de todos los batallones, en unos 50 hombres, abriendo camino para llegar al Cerro de la Centella, que también tiene un punto de visualización de la sabana y del Cerro de la Mona. Por ahí avanza Páez. Por el centro se queda Cedeño, porque la historiografía ha dicho que detrás de Páez venía Cedeño. Entonces ahí es donde hay la primera choque con la historiografía de mi relato histórico, porque desde la época de López Contreras se asume que la primera división iba de vanguardia y la segunda división iba detrás. Por eso es que ellos dicen que solamente entran 2 batallones de la segunda división porque no les había dado tiempo. Y resulta que esos 2 batallones que enviaron, el batallón Tiradores, que eran de la segunda división, no era porque venía detrás de la primera, sino porque eran 2 batallones especializados en flanquear y venían por el centro. Y los mandó Bolívar y Cedeño específicamente para que dieran un golpe de flanco al dispositivo español, como vamos a oírlo más adelante. ¿Puedes darnos una idea del tipo de soldado de esa época? ¿Cuál era la edad promedio? ¿Eran veteranos, ya habían peleado en otras batallas o eran nuevos conscriptos reclutados? Esa cantidad de hombres, 7.000 hombres creo que mencionaste. Sí, 7.000 y tanto. Más o menos, ¿y cuánto era el porcentaje de la Legión Británica en esa Bueno, en esa época, para esa batalla de Carabobo, había mucho venezolano y mucho neogranadino, porque recuérdense que venían de haber liberado Boyacá, y entonces a disposición de Bolívar estaba toda la parte económica, la parte de reclutas, la parte logística, de uniformes, de armas y todo eso, y eso es lo que va a nutrir a la gente que va a ir a la batalla de Carabobo. Entonces habían batallones que estaban formados por neogranadinos, el batallón Vargas, el batallón Cazadores Británicos, que no es la Legión Británica, porque la Legión Británica es el que fue al sur, el Albión. Este es el Cazadores Británicos, formado en diciembre de 1820. Para el momento de la batalla se fueron quedando enfermos en el camino desde Achagua. Realmente entraron en combate 350 hombres. Y eso es lo que se dispone contra los batallones de españoles que dan la cara en el Cerro de la Mona.
son 350 hombres. Entonces, ¿el batallón Burgos cuánto? El batallón Burgos más o menos está constando cerca de 600, 800 hombres. Sí, bueno, llegó un momento en la batalla que por la forma de la disposición táctica, se enfrentan, y eso es lo que dicen los documentos oficiales de la parte colombiana, 4 batallones contra 1. Desde el punto de vista de la lógica, cualquiera puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que 4 batallones sumando puedan ser 3.000 hombres? Porque en aquella época un batallón costaba de cerca de 800 hombres, estaba formado por 8 compañías de 100, casi 100 hombres cada uno, una compañía de granaderos, una compañía de cazadores y 6 compañías de fusileros. Entonces uno puede pensar, bueno, habían cerca de 3.000 hombres contra 350 hombres. Eso no se puede explicar si no se conoce la táctica de la época, porque los batallones españoles llegaron a formarse en orden mixto. El batallón Burgos se formó primero en línea para, por medio del fuego, parar al batallón Bravos de Apure, que fue el primero que se le opone en línea también. De manera que el batallón Bravos de Apure, cuando baja de la Centella con Páez asciende hacia la Pica de la Mona, que es en la parte que colinda el Cerro de la Mona con la sabana de Carabobo, que tiene una pared, una muralla de una altura de 50 metros y va descendiendo hasta la llanura por donde entran, y la subida de la quebrada de Carabobo, que es por donde entra el Bravos de Apure, y detrás se forma el batallón Cazadores Británicos. Los dos se forman en línea. En línea es una disposición alargada donde los británicos, por normas y por tácticas aprendidas de ellos, la línea de ellos era de 2 hombres, una posición muy férrea de defensa. No, eso era simplemente una disposición táctica de rodilla en tierra para que que estaba detrás no le volara la cabeza de un disparo. Uno disparaba a pie, de pie, y el otro disparaba de rodilla. Entonces el batallón, a las 11:45, el batallón Bravos de Apure inicia la ascensión desde la quebrada de Carabobo al Cerro de la Mona, el Cerro de la Mona en línea. Cuando llega al borde del Cerro de la Mona, lo está esperando en línea también, pero de 3 hombres, porque los españoles tácticamente peleaban en líneas de 3, y sobre todo cuando la táctica era de un objetivo más abajo desde donde estaban ellos. Se disponían en líneas de 3 hombres. Uno cargaba detrás, uno de pie disparando y uno en rodilla disparando. Entonces el batallón Bravos de Apure, cargando en línea, llega al borde del Cerro de la Mona y dispara. Todas las compañías disparan. Son recibidos también por el Burgos, que dispara también sus compañías, y vuelven a cargar. Al hacer una segunda carga, el batallón Bravos de Apure carga la bayoneta y hace 2 cargas a la bayoneta, que generalmente esas cargas en línea no llevan mayor potencia o fuerza, porque son dadas por hombres en columnas de 2, en líneas de 2. No llevan ese peso que lleva una columna, cuando están formadas en columnas, que llevan un frente de 12 o de 24, pero arrastra 100 metros de hombres por detrás. Entonces es como un tren cargando. Entonces antes se peleaba línea contra línea, eran disparos, fuego contra fuego, o columnas contra columnas, y era carga de bayoneta contra bayoneta. Y más o menos en la época de Napoleón se institucionalizó, porque daba mejor efectividad, el orden mixto, es decir, una línea que daba prioridad al fuego para combatir, y 2 columnas que le cuidaban los flancos, y eran las que iban a hacer el peso para cuando hubiera la carga de la bayoneta, porque en esa época las batallas terminaban, disparaban y cargaban a la bayoneta. No importaba, como en esta época, que tú agarras y puedes agarrar con ametralladoras o bombas y acabas un batallón. No, en aquella época lo que importaba era descargar, hacer los heridos que hubiese y dispersarlos. Con el dispersarlo era suficiente. De hecho, las batallas de esa época no eran mucha la cantidad de heridos y muertos.
porque si no... Se usaba lo que se llama romper la línea. Romper la línea, y eso era suficiente porque después venía la persecución, que la caballería ahí era donde morían los del enemigo más, porque los cargaban con las lanzas o los disparaban por la espalda, y era donde más muertes había que en el enfrentamiento per se, porque las batallas en esa época, línea contra línea, eran muy cercanas. Más o menos en Carabobo hubo un acercamiento, era de yardas, 13 yardas. Eso es más o menos 12 metros. Entonces eso era el frente, disparándose cada uno. Más bien Carabobo fue una batalla un poquito más larga de lo normal, porque aguantar 20 minutos a 30 minutos disparándose, yo saqué la cuenta, y cuando uno saca 350 hombres cargando 60 balas a 20, 30 minutos, se les gastaron. Y ellos llegó un momento que se les gastaron las municiones, se voltean y le piden y le increpan, a veces hasta groseramente, a Bolívar, con rabia, porque sentían que los habían dejado solos, y le increpan que le mande municiones. Llegan las municiones, cargan una vez y reciben la orden de cargar a la bayoneta contra el ejército español, que ya no era el Burgos contra el Cazadores británicos, porque ya había llegado los Talrich, que se forma en columna a la derecha, a la izquierda, y a la derecha se forma el Infante. Entonces ya eran 3 batallones contra 1. Viendo que hay resistencia y los ingleses insisten en tomar la altura del Cerro de la Mona, hace llamar a 2 batallones más, que es el Barbastro y el Príncipe. Entonces ya hay, no 4 como dice el documento oficial, lo que pasa es que el documento oficial habla de lo que ellos vieron, pero la realidad era que eran 4,5, porque desde el ángulo de visión del testigo, cuando los colombianos ven el ejército formado en el Cerro de la Mona, ven 4 batallones formados visualmente, pero los que estaban atrás no era 1 sino 2, era el Barbastro y el Infante. Entonces son 4,5 contra 1. Pero eso sucede porque la táctica de la época, el ejército español peleaba en orden mixto. El orden mixto era un batallón de línea, 2 columnas, y una primera línea forzosamente tenía una segunda línea de reserva, que era la que se utilizaba para asumir si la primera perdía el tren de batalla, pues. De manera que ellos estaban formados en columnas detrás de la primera línea y estaban preparados para hacer las veces de la línea y dar la cara dentro del combate. Entonces ese batallón contra 4,5 victorioso, el coraje. No, lo que pasa es que si nosotros entendemos... la línea. No, lo que pasa es que si no se tiene en mente la formación táctica, por eso es que es muy importante, y todos los historiadores que han escrito sobre la batalla de Carabobo, ninguno, a pesar de ser militar, ha tomado en cuenta la táctica, por eso no entienden el orden mixto contra el orden mixto. Resulta que cuando el batallón Bravos de Apure se desordena, porque el Burgos lo desordena y lo hace replegar, el Cazadores británico hace un pasaje de línea. Desde el punto de vista militar, eso es unas aperturas que dan los batallones y permite que los otros que están huyendo del frente los sobrepasen, pasen para atrás de la línea de ellos, ordenada o desordenadamente, y vuelven a cerrar. Eso para la batalla de Carabobo, un poco tiempo. Y ahí es cuando la Torre manda a llamar los otros batallones fuera del Burgo. Entonces, el Bravos de Apure se va a organizar a la izquierda del Cazadores británico en columna. Entonces ya tenemos una línea que es el Cazadores británico, un Bravos de Apure en columna, la caballería de Páez detrás del Bravos de Apure en columna, y aparecen por el medio 2 batallones que se van a disponer en columna, que es el Tiradores, que vienen de la segunda división por el medio. Esto es lo que no ha entendido la historiografía, por eso la batalla esta es diferente. Y entonces ahí es cuando se da un orden mixto, porque está el Tiradores en columna, el Bravos de Apure en columna y el Cazadores británico en línea. Y enfrente de ellos está el Burgos en línea, el Ostarrich en columna y el Infante en columna. Y detrás, en reserva, en columna, 2 batallones más españoles. ¿Cuándo la Torre percibe que la batalla está perdida y por qué? En el momento que se da la carga y llega el Tiradores, se le ha dado mucha importancia a la resistencia al
el empuje del cazadores británicos para hacer que se retiren los españoles del sitio de combate, el Cerro de la Mona. Pero si no hubiera sido porque hay una carga del Bravos de Apure en columna que hace retroceder a la columna de los dos batallones españoles que están en el Cerro de la Mona del lado izquierdo, la fuerza del cazadores británicos en línea no tiene ese peso para hacer retirar a un orden mixto que había formado. Entonces, eso lo da el conjunto de carga de la bayoneta, del tiradores en columna, del Bravos de Apure en columna, o sea, los tres en conjunto es lo que hacen que en un momento se pierda el orden de los españoles. La carga del Bravos de Apure hace retroceder al infante y al barbastro 200 metros, y esos 200 metros hacia atrás en el Cerro de la Mona es la apertura a la sabana de Carabobo plenamente. Ahí es donde... O sea, que lo sacan campo traviesa, lo saca. De su posición táctica lo en el saca. Cerro de la Mona, lo llevan a la sabana. Eso, ¿Qué pasa? Eso lo dice en el documento La Torre cuando dice el enemigo se replegó sobre mi derecha haciendo yo lo mismo. Pero si uno no tiene el terreno a la mano, no sabe por dónde, porque en el Cerro de la Mona es imposible que se haya replegado a la derecha. Tiene que haber sido en la sabana. Y ese es el repliegue que hizo el batallón Bravos de Apure, y ahí venía Páez por detrás. Entonces ahí empiezan a entrar. Bolívar sigue viendo todos estos acontecimientos de la 200, no, él vino con Cedeño y él está detrás de la quebrada Carabobo. A 200 metros se ve la figura de él detrás de la sabana, detrás de la quebrada, perdón. Se ve perfectamente ahí, puede gritar y dar órdenes y esas cosas, y se oye lo del campo, porque eso está en el libro, la foto de la ubicación. Todos estos acontecimientos están ocurriendo en un área de, digamos, 500 metros. 600 metros por 150 metros encima de la quebrada de Carabobo. Contra los demás, o sea, si no se entiende que en esa época se peleaba así, en orden mixto, no se puede entender la batalla de Carabobo jamás en la vida. Por eso es que ningún escritor, ningún historiador la ha entendido hasta la fecha, porque nadie ha utilizado la táctica como era en la época. ¿Y qué hace la Torre cuando rompen su línea y lo hacen retroceder, lo llevan hacia la sabana? Ahí, ¿qué acto marca, o crees tú que marca, la percepción de Bolívar de que esta batalla se ganó? Cuando ocurre la carga de la bayoneta, donde el Bravos de Apure hace que 200 metros atrás corran el infante y el barbastro. Bravos de Apure e infantería, no en infantería. caballo. Infantería, no. El Bravos de Apure no tenía caballería, la caballería Páez aparte. El Bravos de Apure como infante. Okay. Ese es un batallón. Y es uno de los más, tiene 800 hombres. Entonces, esa carga hace que cuando el tirador está rompiendo el flanco, ahí hay una rendición de dos batallones españoles, que no lo nombra nadie en la historiografía, pero ahí se rinde. ¿Quiénes se rinden? Los Talrich, lo rinde el tirador, y por el medio vienen las otras 6 compañías de tiradores. La rendición consiste en que ellos se ven prácticamente No, los coparon, porque al llegar a la segunda división por el medio, prácticamente está por aquí Páez, y por el medio los encajonaron. El único que le dio chance de ir, los que repliegan hacia la sabana. Entonces, ¿qué hace el general enemigo, el general español que deja esos dos batallones rendidos ahí? Deja esos dos batallones rendidos ahí porque los rindió la segunda división. El Vargas llega y rinde al Príncipe, que acaba de llegar, formado en columna, y no le dio tiempo ni de retroceder ni de ayudar desde el punto de vista táctico. Se quedan rendidos automáticamente. La bibliografía de Hilario López, que era el comandante del Vargas, lo dice. Yo no fui a la batalla porque estaba enfermo, llegué esa noche, pero mi batallón rindió íntegramente. Íntegramente un batallón español que volteó culata, o sea, no disparó, o sea, no le dio tiempo. Estaba por un lado el tirador, por el otro lado el Vargas, tuvieron que automáticamente, tomen aquí está. Esos dos batallones quedaron rendidos en Cerro de la Mona. Y ahí donde quedan. Eso no lo nombra en la historiografía, nadie sabe dónde están esos batallones. Pero en esta narración ya están claros. El Burgo retrocede ante el empuje del cazador británico, y la caballería de Páez con el Bravos de Apure hace que el infante y el barbastro vayan hacia la sabana.
Entonces, cuando llegan a la sabana, el Burgos lo termina de rendir la gente de Páez, la caballería que venía de Páez, la Guardia de Honor, y el Sagrado que venía por el medio, que no lo ve la torre. Y cuando la torre dice, el regimiento de húsares de Fernando VII, que él los manda cuando aparece ya en la sabana la batalla, porque están replegándose los dos batallones, él les manda a los 400 hombres del húsares de Fernando VII. Pero ellos están, según la visión de la torre, replegándose ante 60 caballos de la Guardia de Honor, del Estado Mayor. Pero lo que no ve, porque es el ángulo de visión donde está la torre, es que vienen 200 hombres que todos son vestidos de rojo en caballos blancos, que les están con una lanza y todos son oficiales. Eso no lo ve él, no, el batallón sagrado, que es la caballería de la segunda división, que no la nombra en el parte. Entonces es ahí donde viene el problema, que fue el reclamo de Aramendi a Vázquez porque no lo nombraron en el parte. Entonces, yo conseguí un borrador en los escritos del Libertador, creo que la página es 239, donde está el borrador del segundo parte, que es el parte del 30 de julio. Y el borrador está fechado el 29 de julio. Y lo curioso de ese borrador es que es muy parecido al del 30 de julio, pero está tachado las acciones de Páez con el Sagrado. O sea, quitan al Sagrado y dejan a Páez solo. Y el documento va a terminar hablando de Páez, quitando al enemigo del cerro, de la Mona y todas las acciones gloriosas que hizo el Bravo la caballería de Páez, la Guardia de Honor, pero quitan al Sagrado. Eso está en el borrador. Bueno, muéstranos la portada de tu libro y caramba, doctor Pulido, usted nos ha dejado con la boca abierta de todos estos hallazgos que usted ha hecho a través de su sistemática y disciplinada evaluación de los documentos históricos y allá mismo en el campo de Carabobo, en el sitio de los acontecimientos. Hay otros detalles que para que no se pasen, que sería importante. Hay hay un hecho que llama mucho la atención a la historiografía, y la historiografía no ha sabido qué hacer con un dato que existe en la autobiografía de Páez, que de paso fue hecha 50 años después de la batalla, o sea que hay muchas cosas que se pueden haber olvidado. Cuando la Guardia de Honor de Páez y él a la cabeza se encuentra con el batallón Infante en la entrada esa que dijimos a la sabana, saliendo del Cerro de la Mona, él describe eso como que se enfrenta al batallón La Reina. Y así lo narra en su autobiografía. Pero los documentos de la torre, ni los documentos de los colombianos, ni en ningún documento aparece ese batallón como oficialmente. Yo he conseguido los documentos donde ese batallón, que era oficialmente la Reina Isabel, fue desactivado en enero de 1821. O sea, 6 meses antes de la batalla de Carabobo. O sea que no pudo haber estado en la batalla. Pero como la fuerza de la autoridad que tiene Páez, que fue el héroe de la batalla y que comandó al batallón y dice que se enfrentó al batallón La Reina, da un peso a la aseveración. Entonces, ¿cómo resolver este acertijo? Resulta que en la época de la independencia los ejércitos tenían y como identificación colores. El batallón, los españoles tenían una casaca azul turquí que los diferenciaba, era solapa, era una solapa de diferente color. Por ejemplo, lo curioso aquí es que el Infante tenía la casaca azul turquí, la solapa era morada, la Reina tenía una casaca azul turquí y la solapa era morada. De manera que en un combate, yo que peleé contra la Reina en el llano con Morillo, para mí era el mismo batallón, pero no era la Reina, no sino era... en condiciones de saber que ese batallón no había sido disuelto. Él había peleado y recordaba los uniformes y por eso lo reseña. Claro, es el mismo uniforme, lo único que cambiaba era las vueltas o las mangas y el collarín, el cuello, que era de un color diferente en el de la Reina y en el del Infante. Pero eso eran detalles muy pequeños para en un campo de batalla diferenciarlo. De manera que todo se resuelve con el uniforme. Yo también quería, antes de terminar, pedir tu opinión, ya que tú estudiaste esto bajo la nueva óptica
militar de análisis de batalla, en el contexto de jerarquía de grandes batallas mundiales, por su aspecto estratégico, por la inteligencia de sus generales. ¿Cómo rankea Carabobo dentro de esto? ¿Es Carabobo un caso de obligatorio estudio en las escuelas militares sobre táctica o estrategia, o es simplemente, como tú dijiste, una batalla napoleónica más? Bueno, en tu opinión. Sí, la batalla de Carabobo de 1821 es la batalla más importante y la mejor planificada por Bolívar en toda la guerra de independencia. Y de hecho, es la primera batalla donde todos van uniformados. Si se puede decir, Bolívar lo pidió con el mayor lujo posible, pero esa es la forma de hablar. Pero donde se uniforman en conjunto todos. Esa visión que tenemos del llanero, sin camisa, con pañuelo y todo eso no es Carabobo. Eso no es Carabobo. O sea, que en Carabobo es como el acto de graduación del ejército bolivariano. Exactamente. De hecho, para el ejército venezolano es el día del ejército. Es la batalla más importante, es la que le da la independencia a Venezuela como nación. A lo mejor en volumen, en número de hombres y desde el punto de vista tal vez de armas, porque es diferente de una batalla napoleónica donde habían 200.000 hombres enfrentados, habían 60 cañones. Esto es otra cosa, pero para nosotros como nación es la batalla más importante y desde el punto de vista de las batallas, esta es una batalla bien planificada donde Bolívar sabe que la torre lo espera el 10 de junio y planifica todo lo referente a la batalla. Controla el terreno. Y él sabe y decide dar la batalla en la sabana de Carabobo porque él ya la conocía. Bueno, habrá que leer tu libro en detalle para aquellas personas que tienen fascinación por todos estos aspectos militares. Yo estoy seguro que en un próximo programa ahondaremos aún más sobre otros detalles de todos los acontecimientos y la dinámica militar y del soldado, de la vida del soldado de la época, sí, para que nos hable un poco más de eso. Sí. Muchas gracias, doctor Pulido, por esta oportunidad de conversar con usted sobre este fascinante libro de Carabobo al Cerro de la Mona. Y bueno, aquí estaremos de nuevo conversando sobre este fascinante episodio realmente, y espero que sigamos entonces en estos programas que obviamente abren los ojos a muchas personas que no conocían estos detalles tan minuciosos sobre la batalla, porque siempre se habla de la batalla en términos generales, narrativas que se escuchan el día para los militares, exactamente, para los militares. ¿No? Pero, o en las escuelas primarias, que es cuando uno, por supuesto, que no tiene mayor discernimiento de lo que está escuchando, pero obviamente que con ese fascinante estudio que tú hiciste te permite pues, hablar con propiedad de esto. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y seguiremos entonces cubriendo este fascinante evento en la historia de Venezuela. Bueno, gracias a ti, José.